¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta sección, información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y hay personas que han estado muy interesadas en saber cómo evoluciona, cómo avanza el proceso para la recolección de firmas de aquellos que aspiran a ser candidatos independientes. Ayer hablábamos justamente de la enorme dificultad y de lo tortuoso que resulta para un ciudadano común conseguir las firmas que se requieren para ser aspirante y candidato a algún puesto de elección popular por la vía independiente. Es verdaderamente muy complicado y hoy vamos a ver casos muy específicos con respecto a esta situación, pero empezamos por un dato muy concreto. Cuando ya ha transcurrido la mitad del tiempo que tiene disponible para conseguir las firmas necesarias para aspirar a inscribirse como candidato independiente a la presidencia de la República, ya transcurrió la mitad del plazo para los comicios del domingo 2 de junio del 24. Cada día se aleja más la posibilidad de que José Eduardo Verástegui Córdoba, actor, cantante y político de ultraderecha, logre su objetivo de reunir 961,000 firmas de apoyo a más tardar el 6 de enero del 2024. Es decir, ya lleva la mitad del plazo que tienen los aspirantes, los que pretenden ser candidatos a la presidencia de la República por la vía independiente. Son 120 días. De esos 120 días, a Verástegui ya se le fueron 59 días, de acuerdo con el último corte que hace el Instituto Nacional Electoral. Durante 59 días, Verástegui Córdoba ha notificado al Instituto Nacional Electoral 67,386 firmas de apoyo. Así a simple vista parece que son muchísimas, 67,000 firmas. Sin embargo, ha sumado en promedio 1,142 firmas diarias, cuando por lo menos necesitaría sumar 8,000 firmas cada 24 horas para lograr su cometido. ¿Y por qué necesita esas firmas? Porque el piso mínimo que necesita cumplir para reclamar al Instituto Nacional Electoral su derecho a ser registrado como candidato independiente a la presidencia de la República, pues es de 961,405 firmas, de las cuales hasta el momento, cuando ya lleva la mitad del tiempo que tiene para reunir esas firmas, hasta el momento solamente tiene el 5,22% de firmas, cuando ya nada más le falta la mitad del plazo para que presente las firmas a más tardar el 6 de enero del 2024, y al paso que va se ve muy difícil, muy complicado que pueda lograr su objetivo de conseguir las firmas suficientes de respaldo para exigirle al INE que lo inscriba como candidato independiente. Pero no es el único caso. Usted sabe muy bien que fueron autorizadas 9 personas, fueron autorizadas por el INE para buscar firmas de apoyo porque aspiran a ser registrados como candidatos a la presidencia de la República por la vía independiente. Hasta el corte del pasado lunes 6 de octubre, este lunes anterior, hasta el corte del lunes 6 de octubre del 2023, ya había consumido el señor Verástegui la mitad del tiempo del cual dispone de los 120 días que establece la ley, y solamente le quedan 61 días disponible. Caso muy parecido es el del ex gobernador oaxaqueño y ex priista Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, quien ha presentado ante el INE 64,029 firmas de apoyo, un promedio de 1,085 firmas diarias, muy lejos de la meta establecida por la autoridad electoral. Ulises Ruiz lleva apenas un porcentaje de 3,86% con respecto al total de firmas de apoyo que ha recaudado. Es decir, el señor Verástegui lleva apenas el 5,22% en la mitad del tiempo que ya se le fue, en tanto que Ulises Ruiz, en esa mitad de tiempo que tenía disponible para juntar las 961 firmas, apenas lleva el 5,86%. Y allí tenemos en pantalla, en la diapositiva número 4, el desglose de las firmas que el señor Verástegui ha presentado. 67,383. El INE ha detectado 893 firmas duplicadas,
y tienen inconsistencias 7,121 firmas de esas 67,000 que ha presentado el señor Verástegui. Pero de las que ha presentado Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, 64,000, 3,388 son duplicadas del mismo aspirante y tienen inconsistencias 19,739. Cuando hablamos de inconsistencias, hablamos de que probablemente esas firmas no se las tomen en cuenta. Cuando hablamos del duplicado del mismo aspirante, son firmas que tampoco se les toman en cuenta porque repitieron la misma persona. 3,388 firmas duplicadas tiene Ulises Ruiz, José Eduardo Verástegui solamente 893, pero las firmas con inconsistencias que presentó José Eduardo Verástegui son 7,121 y las de Ulises Ruiz son 19,739 del total de 64,000 que ha presentado. Y ustedes ven ahí un nombre subrayado con gris y con un pequeño rectángulo. Bueno, pues resulta que Hugo Eric Flores Cervantes definitivamente ya se retiró de la contienda. Ya le avisó al Instituto Nacional Electoral que no va a seguir recaudando firmas porque pues no sé qué argumento expresaría, pero lo que sí podemos ver en pantalla es que ahí donde dice apoyos ciudadanos enviados al INE, fíjese usted, 8 firmas, nada más 8 firmas pudo conseguir Hugo Eric Flores Cervantes. Y usted dirá, bueno, pues a lo mejor es un ciudadano común que se ilusionó mucho con la idea de ser candidato independiente y se atrevió. Y mire, el problema es que Hugo Eric Flores Cervantes no es cualquier ciudadano común. Y le voy a decir a usted quién es. Entre este señor, que ya se retiró, la novedad entre los aspirantes a una candidatura independiente a la presidencia de la República es que de los 9 ciudadanos que buscaban firmas de apoyo, ya solamente quedan 8, porque declinó Hugo Eric Flores Cervantes, exdirigente de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario. Usted recordará que este señor era dirigente del partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores Cervantes, cuando postularon como candidato a la gubernatura de Cuernavaca a Cuauhtémoc Blanco Bravo. Nada más que después, por cuestiones de poder y de cargos públicos, Hugo Eric Flores Cervantes y Cuauhtémoc Blanco se pelearon. Y hubo un tiempo también cuando la relación de Hugo Eric Flores Cervantes con Cuauhtémoc y con el gobierno de la 4T era muy buena, la relación, que lo nombraron incluso delegado de los programas de la Secretaría de Bienestar en el estado de Morelos. Bueno, pues este señor, Hugo Eric Flores Cervantes, exdirigente de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, de acuerdo con lo que reportó el INE, solamente logró presentar en el último registro que tenemos hasta este momento, que es el corte del 6 de noviembre del 2023, en un periodo de 59 días, solamente presentó 8 firmas de apoyo, y han de ser nada más de su familia, supongo yo, porque pues 8 firmas cualquiera las junta en su casa. Pero en este caso, Hugo Eric Flores Cervantes ya declinó, ya nada más quedan 8 aspirantes a reunir esa insólita cantidad de 961,000 firmas que difícilmente alguno de los 8 va a lograr a más tardar para el 6 de enero del 2024. Entre los aspirantes a una candidatura independiente al Senado de la República, quien lleva buen paso y podría lograr su objetivo es Carlos Alberto Manso Rodríguez del estado de Michoacán, que fíjese usted, en 46 días de labor recaudadora ha conseguido 38,764 firmas de respaldo, que representan el 44.12% de las firmas que necesita de un total de 73,108 que le garantizarían su derecho de participar en la contienda. El plazo para que los aspirantes a una candidatura independiente al Senado recaben firmas termina el próximo 21 de diciembre del 2023, pero de los 6 ciudadanos que están realizando esta tarea, solo tiene posibilidades de lograrlo Manso Rodríguez. Y eso lo está viendo usted en la pantalla, donde vemos el nombre subrayado de Carlos Alberto Manso Rodríguez,
de 73,108 firmas que necesita, ya lleva 38,764, que representan el 44,12%, y todavía tiene hasta el 21 de diciembre para reunir lo que le falta y presentarse con el INE y decirle: aquí están mis firmas y ya estoy listo para que me inscribas como candidato independiente al Senado. Desafortunadamente, el señor Alberto Manso Rodríguez es de Michoacán. Desafortunadamente, los otros aspirantes, Alan David Capetillo de Aguascalientes, Ernesto Fidel Payán de Guerrero, Miguel Ángel Hernández Cuaya de Puebla, José Ricardo del Sol Estrada de San Luis Potosí y Luis Jacobo Moreno de Zacatecas, van muy despacio. No creo que alcancen a llegar ni siquiera al 10-15%, pero bueno, de los 6 que se inscribieron, todos mostraron mucho espíritu democrático y participativo, y se les reconoce y se les agradece que crean en la democracia, pero también sabemos que los obstáculos que los partidos políticos y los diputados le ponen a los ciudadanos para que lleguen a cargos de elección son enormes y son desafíos que en la mayoría de los casos son insalvables, excepto que tenga usted un padrino con mucho dinero o una organización social que lo apoye y le ayude a juntar las firmas. De otra manera, usted como ciudadano solo, independiente, muy independiente, es difícil que logre algo. Y hay otra noticia que es interesante y al mismo tiempo tiene un perfil un poco extraño, porque resulta que entre los aspirantes a conseguir el registro como candidatos independientes a una diputación federal, solo llevan paso firme con posibilidades de lograrlo. Fíjese usted qué dato tan singular. 4 integrantes del Comité Ejecutivo de la sección 15 de Hidalgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Me llama la atención porque regularmente el CENTE era una especie como de brazo electoral del PRI. En algún momento mostró simpatía por la izquierda, pero la maestra Elbaster Gordillo nunca lo dejó irse definitivamente a la izquierda, y entonces el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, siempre fue muy priista. Pero también recuerde usted, bueno, ayer aquí les decíamos que al ex gobernador Fayad del estado de Hidalgo lo acaban de proponer para ser embajador en Noruega, y el PRI en Hidalgo quedó prácticamente despedazado. Entonces, eso podría explicar que 4 integrantes de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado de Hidalgo, la sección 15 está en Hidalgo, 4 de ellos van muy bien con las firmas y aspiran a convertirse en candidatos independientes a diputados federales. Y le doy los datos. Podemos ver, para adelantar los datos, podemos ver la diapositiva número 9, Luis, por favor. Mientras yo le digo lo siguiente. Con corte hasta el reciente 6 de noviembre del 2023, iban por la ruta correcta Jorge Argüelles Salazar, quien es secretario de Trabajo y Conflictos de Secundarias Técnicas en la sección 15 en Hidalgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Este señor Jorge Argüelles aspira a contender en el Distrito 1 de ese estado con cabecera en Huejutla de Reyes, y a él ya le han sido validadas por el INE 6,489 firmas de las 6,607 que necesita, y fíjese usted, el señor Argüelles lleva un avance del 98,21% de firmas y se me hace que sí va a lograr el registro. También lleva a buen ritmo José María Alejandro Pérez Ramírez, quien es secretario de Carrera Administrativa en la misma sección 15 del CENTE en Hidalgo, quien busca ser candidato por el Distrito 3 con cabecera en Actopan, y a quien el INE ya le certificó el 60,34% de las firmas que necesita. Y va por un buen paso también el secretario de Finanzas de la misma sección 15 del CENTE, Francisco Javier Pérez Salinas, quien busca competir por el Distrito 6 de Hidalgo, que tiene cabecera en Pachuca de Soto, quien ya tiene validadas el 59% de las firmas que necesita para reclamar su derecho a registrarse como candidato independiente a una diputación federal. Y finalmente, quien también podría lograrlo es la secretaria de la Coordinación General de Trabajo y Conflictos de la misma sección del CENTE, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, quien busca competir por el Distrito 7 de Hidalgo con cabecera en Tepeapulco, y quien ya suma el
99.94% de las firmas que se necesitan para ser candidato independiente a una diputación federal. Y ahí tiene usted en la diapositiva número 9 subrayados los nombres de estos personajes: Jorge Argüelles Salazar, José María Alejandro Pérez Ramírez, Francisco Javier Pérez Salinas, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, que tienen de singular que los 4 son parte del comité ejecutivo de la sección 15 del CENTE en el estado de Hidalgo. Y en la última diapositiva, la número 11, vemos que ninguno de los restantes aspirantes a candidatos a diputados independientes tendría el impulso suficiente como para aspirar a conseguir las firmas que se requieren. Esos 41 ciudadanos restantes están haciendo un buen esfuerzo, pero los verdaderos ciudadanos independientes difícilmente pueden tener una estructura de apoyo como para cumplir esos requisitos que exige el INE, porque así lo imponen los partidos políticos y los diputados que representan sus intereses y los intereses de los partidos políticos. Estos aspirantes a diputados federales por la vía independiente tienen todavía hasta el 29 de noviembre para reunir las firmas que les hacen falta, y por lo menos hay 4 que parece que sí lo van a lograr. Con esto terminamos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Gracias por su gentileza y su atención. Descansen.